Hola, hoy vengo con un nuevo relato de terror sobre la vida y la muerte. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. Renacer de pesadilla. La noche caía pesada sobre el cementerio, envolviendo las tumbas en un silencio sepulcral. El viento soplaba entre las lápidas, llevando consigo susurros de almas perdidas y el eco de los lamentos de aquellos que habían partido entre las sombras. El doctor Jonathan avanzaba con paso firme, su mente era fría y clara y su corazón latía con ritmo acelerado. Había pasado meses, quizás años, desde su búsqueda desesperada de un antiguo ritual, un secreto olvidado por el tiempo enterrado en las páginas polvorientas de libros antiguos y ocultos, en los rincones más oscuros de la historia, y finalmente, después de incontables noches de estudio y meditación, lo había encontrado con un libro antiguo. Bajo el brazo y con una linterna en la mano, Jonathan se adentró entre las filas de tumbas. Cada una estaba marcada con el nombre de alguien que una vez había sido amado y ahora yacía en reposo eterno. Pero para él, esas tumbas eran mucho más que simples montones de tierra y piedra. Eran portales hacia un mundo más allá de la comprensión humana, un mundo de magia y misterio donde los vivos y los muertos se encontraban en un abrazo eterno. Al llegar a su destino, una tumba recién cavada en la tierra húmeda, Jonathan sintió un escalofrío recorrer su espalda, un escalofrío paralizante. Era un momento de verdad, el punto de no retorno en su búsqueda de lo desconocido. Con manos temblorosas, sacó el libro antiguo y comenzó a recitar las palabras olvidadas. Cada sílaba resonaba en la noche como un eco de tiempos olvidados. El viento parecía detenerse suavemente, como si las almas de los muertos estuvieran expectantes en aprobación. Las estrellas brillaban sobre él, observando en silencio, mientras el doctor realizaba su oscuro trabajo, y entonces llegó la hora de la verdad con un gesto ceremonial, algo para lo que había estado preparándose arduamente. Jonathan vertió la sangre sobre el suelo como una ofrenda a los dioses olvidados y las fuerzas que yacían más allá de la comprensión humana. Un destello de luz, un susurro en el viento, y la noche pareció contener la respiración mientras el ritual alcanzaba su clímax, y entonces, en medio de la oscuridad y el silencio, algo cambió en el aire. Una presencia invisible pero tangible, una sensación de poder antiguo y supremo. Jonathan sintió su corazón latir con más fuerza que nunca, mientras esperaba el resultado de su sacrificio, preguntándose si había desatado una bendición o una maldición sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. Y entonces, desde lo más profundo de la tumba recién cavada, algo se movió, un susurro, un suspiro, el eco lejano de una vida que había sido arrebatada demasiado pronto. Y en ese momento, Jonathan supo que su búsqueda había llegado a su fin, pero que su verdadera prueba aún estaba por venir. Permanecía envuelto en una atmósfera de misterio, mientras Jonathan contemplaba con incredulidad lo que había desencadenado. Las palabras del antiguo ritual aún resonaban en su mente y el eco de su propio corazón latía aún con fuerza. Pero lo que emergió de la tumba no era simplemente una sombra del pasado, era algo más, algo que desafiaba toda comprensión y sentido común. Sus seres queridos, su esposa e hija, ahora regresaban a la vida, emergiendo de la oscuridad de la tumba con una serenidad inexplicable. Sus rostros pálidos y sus ojos vidriosos miraban a Jonathan con una familiaridad escalofriante, como si recordaran todo lo que había sido y todo lo que había hecho. Al principio, la alegría inundó el corazón de Jonathan al verlas de nuevo, la emoción de tener a su familia de regreso, de poder abrazarlas y hablar con ellas, como lo había hecho tantas veces. Por esos instantes se sintió el hombre más afortunado del mundo. Pero mientras los minutos pasaban y la realidad de lo que había hecho comenzaba a vislumbrarse, Jonathan se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Sus seres queridos parecían diferentes, distantes, había una frialdad en sus miradas, una indiferencia en sus sonrisas que lo llenaba de inquietud. A medida que intentaba conversar con ellos, tratando de recuperar el tiempo perdido
y compartir las alegrías y penas de los últimos años, Jonathan notaba que algo que había cambiado en ellos. Más allá de la muerte, sus conversaciones eran superficiales, carentes de emoción genuina o conexión humana. Sus risas sonaban huecas, vacías, como si fueran simples imitaciones de la felicidad que habían conocido alguna vez. Y en el fondo de sus ojos había una sombra, una oscuridad que parecía crecer. Con cada momento que pasaba, Jonathan intentó ignorar sus propios temores, convenciéndose a sí mismo de que estaba exagerando, de que la emoción del momento le estaba jugando malas pasadas. Pero a medida que los días pasaban y las sombras en los rostros de sus seres queridos se hacían más evidentes, la verdad se abrió paso en su mente con la fuerza de un huracán. Había desafiado las leyes de la vida y la muerte, había jugado a ser Dios en su arrogancia y desesperación, y ahora observaba a una distinta familia vagar por la casa. Con una inexplicable sensación de vacío en el corazón, Jonathan se enfrentaba a la dura realidad de sus acciones. Había desencadenado fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender, y las consecuencias de su arrogancia amenazaban con consumirlo por completo. La oscuridad que había invocado se había infiltrado en las almas de sus seres queridos, corrompiéndolos. Los días pasaban lentamente en la casa del doctor Jonathan. Cada día era más sombrío que el anterior. La presencia de sus seres queridos resucitados llenaba las habitaciones con una tensión palpable, una sensación de malestar que se aferraba a las paredes como una sombra. Jonathan observaba impotente cómo la oscuridad se apoderaba poco a poco de los resucitados. Sus acciones se volvían más erráticas, más violentas. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre extraños sucesos en la casa del doctor. Animales desaparecidos, luces misteriosas en las ventanas durante la noche, pero Jonathan estaba demasiado sumido en su propia pesadilla para prestarles atención. Cada día veía cómo la luz se desvanecía un poco más en los ojos de sus seres queridos, como la sonrisa en sus labios se volvía más siniestra, más fría. Intentaba ignorar los escalofríos que recorrían su espalda cada vez que los veía, cada vez que sentía su mirada vacía posarse en él con una intensidad que helaba la sangre en sus venas. Las noches eran lo peor. Mientras el mundo dormía ajeno a su tormento, Jonathan permanecía despierto, atrapado en un mundo de pesadillas y sombras. Escuchaba los murmullos de los resucitados, sus susurros siniestros que parecían llenar la casa con una presencia oscura y opresiva. Intentaba encontrar consuelo en los libros antiguos y los conocimientos olvidados que llenaban su estudio, pero cada página que pasaba solo parecía confirmar sus peores temores. Había desencadenado fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender, y ahora esas fuerzas amenazaban con consumirlo por completo. Una noche, mientras deambulaba por la casa en busca de respuestas que sabía que nunca encontraría, se detuvo frente a un espejo y se encontró con su propio reflejo. La imagen que lo miraba desde el cristal parecía ajena, distante. Había una sombra en sus propios ojos, una oscuridad que lo llenaba de terror y repulsión. Jonathan sabía que no podía seguir ignorando la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Había jugado a ser Dios. En su arrogancia y desesperación, ahora estaba pagando el precio por sus acciones. Pero incluso mientras se enfrentaba a la oscuridad que lo rodeaba, a una parte de él se aferraba a la esperanza de que todavía pudiera encontrar una manera de redimirse y salvar a aquellos a quienes había condenado con su egoísmo y su necedad. Mientras contemplaba la oscuridad que se extendía ante él, Jonathan se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a sus propios demonios, de aceptar la responsabilidad por lo que había hecho y de buscar la redención en un mundo que parecía haber perdido toda esperanza. La noche envolvía la casa del doctor Jonathan con un manto de oscuridad, mientras el doctor luchaba por conciliar el sueño. Los acontecimientos de los últimos días lo habían dejado exhausto y atormentado por el temor, pero aún así, la necesidad de encontrar respuestas
lo mantenía despierto hasta altas horas de la madrugada. El silencio de la noche era roto ocasionalmente por el crujido de las ramas o el ulular del viento y alguna que otra ave nocturna. Jonathan yacía en su cama, con la mente atormentada por pensamientos oscuros y la sensación inquietante de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, un sonido lejano lo sacó de sus pensamientos. Un gemido lastimero que parecía resonar desde el jardín trasero, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Jonathan se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. Afuera, en la penumbra de la noche, vio la figura de su fiel perro Brutus, tendido en el suelo, con el cuerpo destrozado y la mirada vidriosa. El horror lo inundó mientras se daba cuenta de lo que había sucedido. Sus seres queridos, su esposa e hija resucitadas, habían matado a su fiel compañero. Un grito de angustia escapó de los labios de Jonathan mientras corría hacia el jardín. El doctor estaba lleno de dolor y furia, pero cuando llegó allí, solo encontró a sus seres queridos parados sobre el cadáver de Brutus, con expresiones inexpresivas en sus rostros pálidos. La oscuridad, que los había consumido por completo, ahora se reflejaba en sus ojos, y Jonathan se dio cuenta de que ya no eran las mismas personas que una vez había amado. El horror y la incredulidad lo abrumaron mientras contemplaba la escena ante él. Había desafiado las leyes de la vida y la muerte en su desesperación por traer de vuelta a los que había perdido, pero ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Había despertado fuerzas oscuras y terribles que ahora amenazaban con consumirlo a él y a todo lo que amaba. Con el corazón destrozado y la mente nublada por la angustia, Jonathan se enfrentó a la dura realidad de lo que había hecho. Había abierto una puerta que nunca debería haber sido abierta y ahora estaba atrapado en un torbellino de oscuridad y muerte del que no podía escapar. Y entonces, mientras miraba a sus seres queridos parados sobre el cuerpo sin vida de su fiel compañero, Jonathan se dio cuenta de que la pesadilla aún no había terminado. Sus seres queridos, ahora más monstruos que humanos, lo miraban con una malévola expresión en sus ojos, y en ese momento supo que su propia vida estaba en peligro. Mientras la oscuridad lo rodeaba y el horror se apoderaba de su alma, Jonathan se preparó para la batalla que sabía que lo esperaba. Sabía que tendría que enfrentarse a aquellos a quienes una vez había amado y ahora lo deseaban muerto. Pero incluso mientras se preparaba para la lucha por su propia supervivencia, una parte de él se aferraba a la esperanza de que todavía podría hallar una solución. Encontrar una manera de redimirse, de salvarse a sí mismo y a aquellos a quienes había condenado con sus acciones. Mientras contemplaba la oscuridad que se extendía ante él, Jonathan se preguntaba si alguna vez podría encontrar la luz en la oscuridad que había desencadenado. La noche pesaba sobre la casa del doctor Jonathan como una manta oscura y opresiva. Los resucitados, ahora ya convertidos en zombis moribundos, acechaban cada rincón con una aura malévola en sus ojos sin vida. Jonathan sabía que debía actuar, que su propia vida dependía de ello, pero la idea de enfrentarse a aquellos que fueron su familia lo llenaba de un terror indescriptible. Con el sudor frío empapando su piel, Jonathan se armó con valor y se adentró en las sombras de su propia casa. Cada paso resonaba en el silencio de la noche. Cada susurro del viento parecía llevar consigo un presagio de muerte y destrucción. Los resucitados lo esperaban en la oscuridad. Sus rostros estaban deformados por la malicia y la sed de sangre. Con movimientos lentos y deliberados se acercaron a él, cada uno más grotesco y aterrador que el anterior. Jonathan sabía que no había vuelta atrás, que tendría que luchar por su propia supervivencia o perecer en manos de aquellos a los que amaba. El horror lo inundó mientras se enfrentaba a la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Había jugado a ser Dios en su desesperación y ahora estaba pagando el precio por sus acciones. El primer golpe cayó con una ferocidad que lo dejó aturdido. El sonido de carne golpeando carne resonó en la habitación como un trueno. Jonathan luchó por mantenerse en pie.
Su mente estaba nublada por el dolor y el miedo. Los resucitados lo rodeaban. Sus manos eran frías y huesudas y lo agarraban con una fuerza implacable. Con un grito desgarrador de dolor, Jonathan se liberó del agarre de sus atacantes y se lanzó hacia la seguridad de su estudio. La sangre latía en sus oídos mientras corría por los pasillos oscuros. Los zombis eran lentos y erráticos, pero incansables, y parecían acecharlo con una malicia palpable. Sabía que no podía dejarse atrapar porque para ellos solo era comida. Cuando llegó al estudio, se encontró con una escena de caos y destrucción. Los libros y los muebles estaban revueltos, el aire lleno del olor metálico de la sangre y el sonido de luchas lejanas resonaban en la oscuridad. Jonathan se armó con un objeto contundente, concretamente un palo de golf antiguo que hacía años que no usaba, y se preparó para la batalla final que sabía que lo esperaba. Los resucitados lo encontraron en el estudio. Sus ojos estaban llenos de malicia y sed de sangre. La batalla fue feroz y despiadada. Cada golpe y cada herida fue una prueba de la lucha por la supervivencia. Jonathan luchó con una energía feroz. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: sobrevivir. Cuando la última sombra cayó, el silencio descendió sobre la casa como un sudario de muerte. Jonathan yacía en el suelo malherido y exhausto, pero vivo. La batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. Mientras contemplaba los cuerpos de su familia, Jonathan se preguntaba si alguna vez podría encontrar la luz en la oscuridad que había desencadenado. La casa del Dr. Jonathan estaba envuelta en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de sus propios lloros y lamentos, mientras yacía en el suelo rodeado por los cuerpos sin vida de su mujer e hija. La batalla había sido ganada, pero la victoria se había cobrado un precio terrible. El dolor y la culpa lo inundaban mientras contemplaba el resultado de su propia arrogancia y desesperación. Había jugado a ser Dios en su afán por traer de vuelta a los que había perdido, pero había desencadenado fuerzas que ni siquiera podía comenzar a comprender. Ahora, mientras yacía en la oscuridad de su propia casa, se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. La muerte lo rodeaba, la oscuridad lo consumía. Había perdido a aquellos a quienes más amaba, había condenado sus almas a un destino de eterna oscuridad, y ahora, mientras contemplaba el resultado de su propia necedad, se preguntaba si alguna vez podría encontrar la redención en un mundo que parecía haber perdido toda esperanza. La vida de Jonathan había sido marcada por la tragedia y el dolor, pero ahora se enfrentaba a la verdad más cruel de todas: que el precio de jugar a ser Dios era más alto de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras el silencio de la noche lo envolvía, Jonathan se dio cuenta de que no había vuelta atrás, que había llegado el momento de enfrentarse a su propio destino. Había jugado con fuego y ahora estaba siendo consumido por las llamas de su propia estupidez. Pero incluso mientras se consumía a sí mismo, se aferraba a la esperanza de que todavía pudiera encontrar una manera de encontrar la luz. Y mientras el eco de sus lamentos resonaba en la oscuridad, Jonathan desapareció en las sombras de la noche, llevando consigo el peso de sus errores y el conocimiento de que había cosas que nunca deberían ser despertadas de su sueño eterno. Las malas lenguas dicen que no pudo superar lo sucedido y terminó enganchado en las drogas y viviendo debajo de un puente hasta el fin de sus días. Fin.